Agradecer también al Colegio de Economistas que con motivo del centenario pues haya tenido bien organizar esta jornada que consideramos que son importantes porque es un tema que cada día tiene más importancia en el entorno profesional y también en el entorno personal y bueno, pensábamos que sería bueno abordarlo. Van a ser dos charlas cortas, es decir, de unos 40 minutos, intentaremos incluso que sea algo menos, con el fin de, sobre todo, de que podamos hacer intervenciones y podáis hacer consultas que podamos responder, en donde vamos a tocar dos dinámicas distintas. En una primera estaremos la profesora María Reyes Lozano y un servidor hablando sobre todo de las cuestiones que nos pueden llevar a perder esa salud en el trabajo, esa salud mental. Y en la segunda vamos a tener la suerte de contar con Francisco Toledo, que nos va a poder dar algunas claves importantes para ver e identificar síntomas que te ayuden a ver si tú realmente necesitas ayuda profesional o tienes que empezar a buscar lo que es el apoyo profesional. A veces pensamos que la salud mental se puede mantener con el apoyo social, pero hay que saber identificar en qué momento el apoyo social ya no es suficiente y requiere uno dar el paso siguiente para hacer y buscar ese apoyo y esa ayuda profesional. Bien, pues empezamos. Muy bien. Vamos a centrarnos en un tema importante y es el tema de la salud. Y empezamos con una pregunta, que es la mejor manera muchas veces de presentarnos. ¿Qué significa tener buena salud? Por ejemplo, ¿podemos interpretar que tener buena salud es no estar enfermo? Lo podríamos concebir, es decir, si no estoy enfermo, tengo buena salud. ¿Lo podríamos dar como válido? Preguntamos, no sabemos. No. Salud, tenemos salud. Es decir, si tenemos salud es porque estamos. Otra de las cuestiones es si nosotros sabemos considerar, si tú te consideras que tienes buena salud. Esta es otra pregunta. ¿Tú consideras que tienes una buena salud? Y una tercera. Y una tercera. ¿Sabemos cuidar nuestra salud? ¿Hemos pensado en alguna ocasión si sabemos cuidar de nuestra salud? Pues vamos a ver si sabemos cuidar de nuestra salud. Lo primero que... Tenemos micro... Sí. Sí, gracias. Tenemos el aéreo. Hay una cuestión importante y es que primero tenemos que entender qué entendemos por salud. Y para eso nos vamos a apoyar en el concepto de salud que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, entendemos el concepto de salud no solamente como la ausencia de enfermedad, como estábamos comentando, sino como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, nuestra pregunta es, ¿en los últimos años habéis sentido en alguna ocasión que nos levantamos para ir al trabajo y no nos sentimos bien, no estamos lo suficientemente enfermos para quedarnos en casa, pero tampoco estamos al 100% para irnos a trabajar? ¿Ha sucedido eso? Bien, ese matiz que se oye del fondo está muy bien, esa reivindicación de los autónomos. Desde el punto de vista de las investigaciones que se han llevado a cabo en la revista Lancet, hay varias características que aparecen relacionadas con estos tiempos que hemos vivido, tanto de la pandemia, la situación inflacionista, este conflicto bélico. Hay varios aspectos que nuestra salud se ha visto tocada, por lo menos así lo han hecho con estudios científicos como han demostrado. Lo primero que toca nuestra salud es el insomnio. Es decir, empezamos a dormir de forma distinta, nuestra calidad de sueño se ve afectada. Hay trastornos emocionales, tenemos altibajos emocionales, de levantarnos muy bien y a mediodía pues parece que el mundo se nos ha caído abajo, incluso no solamente esos trastornos emocionales, sino depresiones que nos pueden llevar a procesos más complicados. El estado de ánimo por general bajo, es decir, en vez de ir con alegría, nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que es alegre por naturaleza y nuestra región más todavía, como es Murcia, ¿no?
y la naturaleza nuestra es alegre, pero sin embargo, estos estudios lo que van demostrando es que afecta a ese nivel de alegría y sobre todo, lo peor, da un ánimo bajo y sube dos componentes que son, vamos a ver más adelante, muy importantes, que es que nos volvemos la irritabilidad, somos más fácilmente nos ponemos irritables y sobre todo la ira. Inmediatamente respondemos de una forma agresiva al entorno para poder hacerlo. Además, también contamos con un agotamiento emocional generalizado y unos niveles muy elevados de estrés. Referente a esto de los niveles que acabas de apuntar de estrés, hay una noticia de hace 2 días y además un precedente jurídico que hay que tener en cuenta. Y es que el juzgado de lo laboral en Madrid, esta es noticia del martes, ha reconocido como accidente laboral la baja por salud mental de un trabajador tras un episodio de ansiedad. Es un trabajador de la empresa Bimbo, concretamente de la filial Donuts Ibérica, que le habían asignado a trabajar en una nueva máquina. Esa nueva máquina se rompía con cierta facilidad. Él intentaba arreglarla, su adaptación a ese estrés que al principio le daba la nueva máquina y los problemas sucesivos, lo ha ido llevando, podríamos decir, a una situación en la que se le ha declarado con un cuadro de ansiedad, en el cual el juez determina que la máquina o la relación con la máquina le ha causado, podríamos decir, un accidente laboral. Dicho esto, subimos la categoría de accidente laboral. Antes, claro, si tú te pones con una máquina y te corta un dedo a la máquina, entendemos claramente que es un accidente laboral. Pero hasta ahora no había el precedente de considerar esta falta de salud mental provocada por la acción que tienes en tu puesto de trabajo como un accidente laboral. Nos parece interesante porque está íntimamente relacionado precisamente con el estrés. Con el estrés. Es verdad que se ha convertido en una palabra muy común, muy frecuente en nuestra vida. Todo el mundo habla de estrés, todos estamos familiarizados con el estrés, pero ¿realmente sabemos qué es el estrés? El estrés surge cuando el organismo intenta equilibrar de una demanda que le viene de fuera del ambiente. Entonces, esa demanda, esas herramientas o esos recursos que pone en marcha, digamos que los podemos encasillar en diferentes fases. La primera fase es la fase de alarma. Cuando nosotros percibimos un estímulo que para nosotros es amenazante, nuestro cuerpo se pone en situación de atención, reacciona. Luego, en la fase de resistencia, lo que tenemos es ese intento que hace el organismo por encontrar el equilibrio a la demanda que le está pidiendo el ambiente. Y luego, si esa demanda se alarga en el tiempo y los recursos que hemos utilizado o no son los adecuados o no son los suficientes, entramos en la fase de agotamiento. Esto nos lleva a que hay situaciones, podríamos decir, que son las llamadas, cuando estamos hablando de los estresores, hay 2 componentes de estresores que están muy marcados. Uno, que son los llamados bioecológicos, que están relacionados principalmente con desastres naturales, como puede ser un terremoto, como el que se sufrió en Lorca, con la Dana, que sufrimos recientemente, o con el volcán que padecieron los habitantes de La Palma. Estas situaciones son generadoras de per se de una situación de estrés. Pero después está el otro tipo de estrés. Este estresor que es de carácter psicosocial. Por ejemplo, pues una persona que lleva 40 años trabajando en una empresa y de la noche a la mañana se encuentra en una situación de paro y a partir de ahí empiezan a actuar determinados estresores psicosociales en esa nueva condición en la que está trabajando. Sin embargo, fíjate, hay una contradicción porque hoy día cada situación que está relacionada con la evolución, con el avance o el desarrollo, tanto a nivel mundial como personal nuestro, va estrechamente ligada, cogida de la mano del estrés. Sí, pero bueno, hay que entender que ese estrés, hay un componente del estrés que es positivo. Es decir, cuando nosotros veníamos, nosotros dos, porque Paco es un mundo diferente, él viene ya aprendido de casa, pero cuando nosotros dos estábamos preparando esta intervención, no la hemos preparado relajadamente. No, la hemos preparado con un cierto tipo de estrés, pero voy a explicar. Ven. Cuando hablamos de tipos de estrés, podemos hablar del estrés agudo,
y del estrés crónico. Cuando hablamos del estrés agudo, lo que tenemos es un estrés que está controlado en el tiempo, lo tenemos acotado en el tiempo. Entonces, el estrés agudo puede ser positivo y negativo. El positivo, o también llamado euestrés, son situaciones que para nosotros son deseables, que son controlables, que son previsibles. Entonces, nosotros hemos preparado la charla en ese tipo de estrés. Pero también hay que diferenciar un poco entre los dos. Es decir, ¿por qué? Porque imaginaros que ahora cuando vamos a terminar dijéramos, no vamos a abrir la puerta nada más a que aquellos que hayan aprobado el examen que vamos a poner al final de la charla. Eso puede generar un estrés negativo, porque claro, estamos dentro del estrés agudo y aunque sea controlado, pero puede ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que nosotros no nos encontramos a gusto, que está colmada de imprevistos y que además no tenemos ningún control sobre la situación. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que estas situaciones de estrés, tanto podríamos decir en sentido negativo o positivo, siempre que sea de forma puntual, por ejemplo, en el trabajo te entra un nuevo proyecto, tienes que hacerle frente, coges un nivel de estrés, pero tú tiras de tu experiencia, de tu planificación, de tu organización, si es puntual en el sentido que es un estrés agudo, no pasa nada porque se regula. El problema es cuando tú vives y no hay esa recuperación. Claro, aunque sea un estrés agudo controlado, no debemos abusar de este tipo de estrés. Y luego ya pasamos al estrés crónico, que es el estrés agudo prolongado en el tiempo. Cuando se prolonga en el tiempo es cuando llegamos al estrés crónico. El estrés crónico, ¿qué pasa con ese estrés crónico? ¿Por qué sucede? Pues muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de la fase de alarma donde aparece un estímulo que nos pone en alerta, después pasamos a la fase de agotamiento porque ese estrés se mantiene en el tiempo. Tenemos una disminución de la capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque ese estrés que se mantiene en el tiempo lo que hace es un consumo de energía. Consumimos tantísima energía que lo que hacemos es disminuir nuestra capacidad de respuesta en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria. Llega el momento tan extremo que generamos el pensamiento de indefensión aprendida. Creemos que ya no somos capaces de salir de esa situación. Entonces, cuando estamos en ese extremo, pueden aparecer los trastornos de ansiedad, que en un principio pueden ser positivos, porque ese trastorno de ansiedad puede darnos como un segundo, como una segunda oportunidad de recursos para volver a intentar equilibrar. Pero como ya venimos muy agotados, si ese segundo intento de energía extra no sale bien o los recursos vuelven a no ser los adecuados o suficientes, entonces ya sí que aparece la patología y es cuando caemos en el cuadro depresivo. Claro. Teniendo en cuenta algo que es importante en esto del estrés, el síndrome de burnout, que está muy estudiado dentro de las organizaciones y sobre todo algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Por este síndrome se pierden muy buenos profesionales. ¿Y por qué se pierden esos buenos profesionales? Porque principalmente estos fallos vienen por una mala gestión de las expectativas profesionales. Es decir, tú no puedes a una persona tenerla haciendo un trabajo durante mucho tiempo, aspirando a mejorar esa situación profesional suya en el futuro y eso nunca llegar. Es decir, nunca llega ese ascenso. O peor todavía, me lo ponéis, el día que llega ese ascenso resulta que encima no es para ti y contratan a una persona que viene de fuera de la empresa. Esa gestión de las expectativas es lo que hace muchas veces que aparezcan también este síndrome, sobre todo síndrome de burnout, que es un estrés crónico laboral que además genera pues eso, que la persona pues se convierta en ese momento casi en alguien que va a boicotear a la propia organización porque se siente dañado emocionalmente. En el argot empresarial los solemos definir como los individuos M3. Hay como 4 perfiles muy definidos. El que quiere, podríamos decir, el que no quiere y no sabe, esos son los M1 y poco podemos hacer con ellos. Aquellos que quieren pero no saben y son M2 y hay que ayudarlos. Tenemos los M4 que quieren y saben y esos son los que hay que apoyar y hay que apoyarse en ellos y delegar. Y luego están los M3, que en algún momento del tiempo fueron M4, gente muy válida, pero
por no saber hacer las cosas bien o incluso por circunstancias también personales de él, pasaron este grado de M3 y entraron en este mundo donde realmente el panorama, tanto para su propia salud como para la organización, es bastante negativo. En este sentido del estrés crónico, hay unos datos que nos dice el Instituto Nacional de Estadística tremendo en cuanto a salud. El primero, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que aproximadamente un 40%, 4 de cada 10 trabajadores padecen un tipo de estrés crónico. Y la mitad de los empresarios, es decir, el 50% de los empresarios. De hecho, según los estudios que maneja el INE, entre el estrés, la gestión del estrés y los cuadros de ansiedad, es lo que causa el 30% de las bajas laborales. Cuando estamos hablando de bajas laborales, aparte del perjuicio para la salud, es el perjuicio económico también para las organizaciones. Es decir, no somos conscientes de lo importante que es para una organización el ser saludable, tener buena salud mental, porque además otro hecho que también está comprobado, y así lo indican los estudios organizacionales, es que un trabajador estresado, que trabaja con ese nivel de estrés, baja su productividad en torno al 60%. Ese refrán que utilizamos muchas veces, vísteme despacio que tengo prisa, está muy bien traído en el sentido de que el estrés o el ir como loco, que parece que no paras en todo el día, no te hace ser más productivo dentro de la organización. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces esas personas pausadas, que se toman su tiempo, que van con calma, son mucho más productivas para la organización que aquellos que no paran de moverse. En este aspecto es importante que tengamos en cuenta Claro, los síntomas que aparecen en el estrés laboral crónico es un agotamiento emocional, suma de un agotamiento físico y mental. Me siento que no puedo dar más de mí, no hay más. Entonces empiezo a generar un sentimiento negativo hacia mi entorno laboral y además empiezo a adjudicar los factores que están sucediendo y que están llevando a esta situación como algo mío. Claro. Como algo mío, algo personal, lo que empiezo a bajar mi autoestima y mi creencia de ser eficaz en mi puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues en el ámbito laboral siento que no soy apto para hacer mi labor y mi trabajo, luego mis emociones empiezan a desbordarse, me pongo irritable, no puedo concentrarme, me distancio porque no me siento ubicado. Al tener mis emociones tan desbordadas, empiezo a somatizar, entonces me siento fatigado, no duermo bien, que era una de las cosas, me empieza a doler la cabeza y claro, me vuelvo una persona desagradable, no soy un buen compañero. De hecho, intento compensar en ocasiones con abuso de sustancias tóxicas para olvidar o para compensar y al final lo que acaba sucediendo es que me tengo que ausentar de mi puesto de trabajo porque no puedo estar ahí. Ante este estrés laboral crónico, las organizaciones también tienen una respuesta. Es decir, ¿por qué? ¿Que se puede prevenir? Pues sí, porque a nivel organizativo se puede interactuar, sobre todo intentando identificar cuáles son los factores de riesgo, qué actividades o factores de riesgo pueden llevar a mis empleados, a mis colaboradores a manifestar este estrés crónico, modificarlo en ese nivel. Luego, a nivel interpersonal, fortalecer mucho los vínculos de los equipos, no dejar a las personas trabajar aisladamente, sino vincularlas, hacerlas partícipes tanto de la organización como del propio equipo que forme del grupo local de trabajo en el que esté realizando. Y luego también un factor muy importante que las empresas ahora últimamente están tomando algo más de conciencia y están avanzando a nivel individual. Se necesita formación, programas de formación continua en temas de salud mental a nivel individual dentro de los puestos de trabajo. Igual que formamos a una persona para que tenga una adecuada gestión desde la organización de su trabajo, etcétera, de atención al cliente, por poner un ejemplo, de la misma forma deberíamos de formarlo también para que supiera gestionar adecuadamente ese estrés. Para ello, un elemento fundamental para este desarrollo, esta orientación profesional, es saber desarrollar la resiliencia.
La capacidad de resiliencia, claro. ¿Qué entendemos por capacidad de resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona, el ser humano, de reponerse tras un golpe duro que ha recibido en la vida, tras un trauma, y que además es capaz de salir reforzado de ello. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hemos sufrido una situación estresante o ya de trauma en nuestro ambiente, cuando conseguimos volver a incorporarnos de nuevo y hemos desarrollado la resiliencia, nos volvemos siendo la misma persona. Vuelve la misma persona, pero más seguro en sí mismo, con sus pensamientos y sus funciones cognitivas mucho más controladas, con los sentimientos más gestionados. No permito que los pensamientos anteriormente que me han hecho caer en esa situación o las emociones que me han desbordado, no permito que me vuelva a pasar. Sí, pero aquí hay un tema, claro. Y además, claro, es que he desarrollado una serie de habilidades y fortalezas. Pero pregunta, a ti como psicóloga, en un entorno laboral, ¿se puede desarrollar la resiliencia sin sufrir episodios de estrés? No, normalmente cuando... Es que llegamos a un momento en que tenemos que saber manejarnos entre estas dos. ¿Por qué? Porque si llega el momento en que yo a mi colaborador o a mi empleado, si le digo, oye, ¿por qué no has hecho el trabajo que tenías que hacer? Y me dice, si me habla usted así me está estresando. No sé si me explico. Pues claro, aquí surge el hecho de decir, bien, esa persona, si el día de mañana quiere ser jefe y quiere tiene que desarrollar y tiene que saber aguantar también el nivel, tiene que saber gestionar el estrés. Claro. Muchas veces nosotros ahora se está poniendo muy de moda el lenguaje asertivo, que está muy bien, pero con el lenguaje asertivo, con los paños calientes, muchas veces tampoco estamos ayudando a las personas a desarrollar esa resiliencia que muchos puestos de trabajo requieren. No sé qué opinas tú. Claro, en su justa medida. Después escucharemos a Paco también dar su visión de este tema, que yo creo que... En su justa medida, porque tenemos que utilizar ese lenguaje asertivo, hay que respetar a la persona, es cierto, pero tenemos unas funciones a cumplir. Entonces no podemos, si la persona no está capacitada en ese momento, no tenemos que bajar, digamos, como el listón de la empresa, sino tenemos que subir el listón de la persona. Correcto. Porque en determinados puestos de trabajo y en determinadas situaciones y momentos requiere unos mínimos. Claro, pero para hacerte resiliente, primeramente, tú tienes que aguantar un nivel de estrés. Claro, además de hecho, el gusano de seda no se convierte en mariposa de forma haciendo meditación zen. Es la lucha que tiene contra el propio capullo que lo envuelve el que le hace la transformación y lo convierte en mariposa. Es decir, aguanta un determinado nivel de estrés en su nivel de lucha. Claro, de hecho, tiene que salir de la crisálida con sus propias alas para que luego sean útiles, funcionales. Correcto. Entonces, volvemos fuertes y volvemos con habilidades aprendidas y con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos como mejor gestionados. Genial. Esto nos lleva a una parte que es que efectivamente tenemos que ir al autocuidado, no hay que generar estrés gratuitamente. La comunicación asertiva es fundamental para no incrementar los niveles de estrés. No es lo mismo una comunicación asertiva adecuada o preguntarle a una persona, podríamos decir, oye, ¿cuáles han sido los motivos por el cual no has podido hacer el trabajo que tenías que haber terminado hoy? No es lo mismo eso que decirle, usted no vale para nada porque no ha terminado el trabajo, evidentemente. Claro. La comunicación asertiva hay que guardarla como una forma de autocuidado hacia los demás y hacia nosotros mismos. Pero hay algo que no podemos olvidarnos. Para reducir los niveles de estrés, organización y planificación. Cuanto mejor organizo y mejor planifico, mejor gestiono mi estrés. Mejor me van a salir las cosas, más preparado voy. Exactamente, es decir, no me va a generar, me puede generar un estrés agudo, incluso positivo en un momento determinado, si yo me veo con la suficiente preparación para hacer frente al reto. Claro, es que cuando no hay planificación, lo que sí que hay son imprevistos. Entonces eso sí que genera imprevistos y falta de control. Entonces eso sí que nos lleva a un control, a un estrés agudo, negativo o crónico. Correcto. ¿Vale? Según... Y en tercer lugar, en este sentido, lo que es la red de apoyo social. Es decir, estos amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que claro, cuanto mejor lo tengamos, mejor vamos a poder hacer frente a cualquier situación de estrés, ¿no? Es importante tener, claro, el apoyo social y una red social, claro.
Nos quedamos con esto de que la red de apoyo social es importante. Es importante, somos seres sociales por naturaleza. Si no lo tenemos, pues nos faltaría algo, ¿no? Nos faltaría algo. Vale, nos quedamos con esa reflexión. Perfecto. Por otro lado, también ya entramos en otros aspectos que también son importantes para manejar el nivel de estrés. Claro, ¿recordáis la pregunta que hemos hecho al principio de si sabemos cuidar nuestra salud? Pues una vez tenemos en cuenta cómo cuidar nuestra salud para tener ese completo bienestar del que hablábamos, mental, físico y social, pues actitudes y comportamientos adecuados, saludables, pues puede ser, tengo que seleccionar muy bien la información que me llega, la calidad y la cantidad de la información. Tengo que tener momentos de pararme a pensar y a reflexionar para que con esa información pueda tomar determinadas decisiones. Tengo que tener una alimentación adecuada, ir al gimnasio, hacer algún tipo de deporte que me fortalezca el cuerpo y la mente. Pero fíjate qué contradicción esto que estás aconsejando, ir al gimnasio, y cuando estás estresado lo primero que te queda de tu vida es ir al gimnasio porque no tienes tiempo. Es ir al gimnasio, no tengo tiempo de alimentarme bien, no tengo tiempo de tomar el sol y el aire y coger vitamina D. Entonces, claro, cuando tenemos toda esa serie de características y de conductas que son saludables, lo que tenemos es, nosotros nos miramos, nos vemos y nuestra imagen, nuestro concepto, nuestra salud nos ayuda, lo cual es positivo, es retroalimentación positiva y me lleva a seguir utilizando y ejerciendo esas conductas. Y ahora vamos a hablar un poco de este tema de la red de apoyo social. Ajá. Porque la red de apoyo social, una de las cosas que la caracteriza es que no es una red de apoyo profesional. Dicho de otra forma, la red de apoyo social, ¿cómo te va a apoyar? Pues te va a apoyar sobre todo, pues venga, vamos a tomarnos una cerveza, que tú lo que estás es un poco tristón. Y te llevan a tomar cerveza, que está muy bien. O te dicen, no, venga, esto con tal, tú tómate estas pastillas que yo me las tomé y me sentó muy bien. O te dan una serie, o siempre está la figura del cuñado o la cuñada, que te dan los consejos esos salvadores, que son maravillosos. Claro, pero el tema está en que cuando tú realmente estás en una situación de estrés crónico, como estamos hablando, que puede darte lugar a un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo, ya esa red de apoyo social se queda corta. Ya puede estar en términos de patología. Y claro, y ahí es donde necesitamos ir ya al apoyo profesional. Ahí es donde, porque el apoyo social, pues sí, está hecho desde el cariño, desde el afecto, pero no siempre, de hecho, cuando llegamos a este extremo, ese apoyo no es suficiente, ¿no? ¿Cuándo debo yo buscar un apoyo profesional? Pues ¿qué síntomas o qué claves me da a mí mi cuerpo para verlo? Claro. Pues, por ejemplo, puedo, cuando me siento que inicio o aumento las conductas no saludables, como puede ser un consumo de alcohol, un consumo de tabaco, cualquier otro tipo de adicción. Cuando te da por comer excesivamente hamburguesas en un local de eso de carne de vaca muerta. Cuando lo que estoy haciendo es suplir o sanar o intentar completar las emociones con otro tipo de comportamientos y de conductas que no me llevan a ningún sitio. Esos trastornos alimenticios, dejar de dormir bien, no descanso por la noche. Luego tengo pensamientos negativos recurrentes. Esos pensamientos de no va a salir bien, esto ya verás, porque no puede ser, porque no voy a poder, porque vamos a fallar, porque vamos a fracasar. Que eso también aumentando, sumando los trastornos de alimentos, que no me alimento bien, ese sueño y otras conductas, también potencia, porque me siento muy débil y esos pensamientos se apoderan de mí. Cuanto más débil estoy de forma emocional o cognitiva y física, de las tres, más se apoderan de mí. Claro, siento miedo, me enfado, estoy frustrado, no puedo con la situación, me estoy yendo, los cambios de humor son altibajos, estoy irritable y todo eso me lleva a tener conflictos en mi ámbito laboral y en mi ámbito familiar. Claro,
no tengo conductas saludables, no estoy descansando, estoy asustado, estoy perdiendo la red de apoyo porque me estoy peleando con todo el mundo, empiezo a sentirme mal. No sé qué me pasa, pero empiezo a somatizar todas esas emociones que están tan sumamente desbordadas. Entonces estoy tan pendiente de todo lo que no me está saliendo bien que me empiezo a olvidar de las cosas y empiezo a cometer errores porque no estoy donde tengo que estar. Y llega un momento en el que estoy dándolo todo de mí, y lo único que consigo es una insatisfacción tremenda. Y en ese caso, ¿qué hacemos? En ese caso es cuando tenemos que pedir ayuda profesional. Aquí. A un psicólogo. O un profesional de salud mental. Sí, bueno, sí. Vamos, el resumen es que si pones un psicólogo en tu vida, tienes menores niveles de estrés o gestionas mejor el estrés. Si pones un psicólogo en tu vida, te ayuda a gestionar mejor el estrés, lo que te hace conservar tu salud mental. Yo creo que no podemos terminar esta charla sin decir que eso es cierto, pero un buen o una buena economista en tu vida también baja los niveles de estrés. Que no quede ahí. Muy bien. En primer lugar, Ramón, muchas gracias. Reyes, Juan, de verdad me ha encantado y me he relajado, como si viniera de una sesión de terapia. Pero voy a empezar un poquito para focalizar, voy a intentar ser un poco ameno y contar las cosas ya desde el lado que me toca. Yo llevo desde hace más de 30 años en la unidad de agudo de psiquiatría de la Risaca, por lo tanto me dedico al trastorno mental grave y lo que veo es patología, enfermedad. Y se me ocurre una pequeña metáfora ahora al principio para decir de lo que yo quiero hablar. De hecho, ya lo había adelantado, cuando todas las medidas que intentamos poner controladoras del estrés fracasan, empieza la patología, empieza la enfermedad. Todo lo que hemos dicho es perfectamente aplicable a todo en cada momento y para los economistas también. Y también es verdad que a todos nos hace falta un buen economista en nuestra vida. Dicho lo cual, cuando esas medidas que queremos que funcionen para que el estrés no pase, porque los mecanismos de defensa psicológicos no son suficientes y no nos invadan, por muy bien que hagamos todo lo que debemos de hacer para vivir en un ambiente laboral adecuado, que estaría todo, levantando un poquito más tarde si se puede, pero no se puede, que no tener complicaciones con las patologías graves y que tengamos tratamientos eficaces y tantas cosas que nos pueden pasar cuando no se puede, entonces entra la enfermedad. Y yo me dedico, insisto, a la enfermedad. Y cuando los mecanismos de defensa psicológicos, sociológicos, biológicos fracasan. ¿Y quién de nosotros está blindado para la enfermedad? Yo les voy a poner un ejemplo. Si estuviésemos en sociedad y vamos a tomar, digo, un aperitivo y pido, pues eso, pues un martini, una cerveza, una Coca-Cola, y estoy nervioso porque me ha pasado un evento, un accidente de tráfico, que ha supuesto ver cómo atropellaban a alguien y no podía impedirlo, y entonces me puedo estar así. Ese temblor, un poco la exteriorización de mi ansiedad, pues esa cerveza, esos amigos, se me va a pasar. Pero si yo tengo Parkinson y alguien me dice, no tiembles, que te vas a manchar. Iba a hacer una metáfora graciosa, me permiten un poquito de frivolidad en el dramatismo que hago. Tengo Parkinson, ¿me puedes decir, por favor, no tiembles? Estoy enfermo. Pero yo voy a hablar de la enfermedad. Cuando no se puede, porque no se puede, y se quiere, pero no se puede. Y esto es muy importante porque, miren, los trastornos emocionales, los patrones de inestabilidad, la ansiedad de la vida cotidiana, lo que ha supuesto en los 2 últimos años, no tanto la COVID como enfermedad biológica, no tanto la COVID, insisto, sino a las medidas que nos ha llevado de cambio brusco, el confinamiento, las restricciones, las mascarillas, las reuniones sociales con la familia, el impacto social de ver morir a los mayores, no poder asistir al principio, ya no nos acordamos, a los entierros, entrar de uno en uno, a los quirófanos, cuando no se suspendían patologías mayores, pues eso, la sociedad ha sido un impacto tan brutal, lo cual hasta casi se nos ha olvidado. Pero también se nos ha olvidado que el día 26 de febrero empezó una guerra atroz en Europa que nadie podía imaginarse en el siglo XXI. Han pasado 3 meses. Ya no seguimos las noticias con el mismo interés que el primer día, pero siguen muriendo exactamente igual. La resiliencia de la que hablábamos, el organismo, a nivel individual y a nivel social, la resiliencia es un poco un mecanismo de defensa. No podríamos estar todos los días viendo misiles al lado de nuestra casa, pero incluso los propios ucranianos que los ven se han llegado
pues a adaptar. Muchos ucranianos que han venido para acá y que ahora ya están pensando en volverse porque, bueno, la guerra está en esto. Bien, dicho lo cual, cuando las medidas de resiliencia, las medidas de higiene social, psicológica, fallan entre la enfermedad. Y aquí es donde yo empiezo. Me voy a enganchar a la primera pregunta que tan acertadamente me ha hecho. Hablaba de hormonas, oxitocina y demás. Pues es un poquito más complejo, pero eso desde luego hay que tenerlo en cuenta y los niveles del cortisol. De tal manera que les voy a hablar, si les parece, pues yo tenía preparado otra serie de cosas, pero me he ido adaptando conforme he escuchado y digo, no, yo voy a hacerlo para lo que yo creo que le interesa a la gente. Entramos en patología. Bueno, que estamos hablando de los trastornos por ansiedad, del trastorno por estrés postraumático, de la agorafobia, de la crisis de pánico, de los trastornos depresivos. No vamos a hablar de patología mayor, esquizofrenia, trastornos bipolares, porque no da la tarde. Vamos a hablar de depresión, si les parece. Los síntomas premonitorios de cómo y cuando esas medidas que intentamos que funcionen dejan de funcionar. Entramos en depresión. Bien, pues no nos olvidemos del Parkinson. La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad del cerebro. En el Parkinson sabemos que el problema es la dopamina, que no llega al receptor. Y damos, no se puede dar dopamina, pero damos la forma levo, de la levogira. Damos levodopa, como tú sabes, damos levodopa, y el Parkinson deja de hablar. No vemos que la que está faltando dopamina. En la depresión no se ve que los neurotransmisores que fallan, independientemente de la dopamina que está a otros niveles, son los que por todo el mundo conoce ya se han hecho populares: serotonina, noradrenalina, ahora está la vía del glutamato e incluso la teoría inflamatoria del cerebro. Pero como la depresión es una enfermedad, cuando hablamos de neurociencia, muy bien dicho, muy bien apuntado, yo no lo sé si llegaré a verlo, pero la psiquiatría cada vez más es neurociencias. ¿Cómo explicarles? Si alguien tiene una depresión, hay imágenes en el cerebro, depresiones recurrentes, donde una estructura que está en el biencéfalo, que se llama hipocampo, se retrotrae. Cuando tratamos, repetimos esa resonancia magnética, vuelve a su volumen normal. Esto es en una depresión donde pensamos que todo está en donde no está. Pon de tu parte, anímate, la fuerza está en ti, tienes que ser tú, pero ¿qué problemas tienes? ¿Por qué no reaccionas? ¿Perdón? Era Parkinson. Si las familias, si el propio enfermo intenta poner de su parte hasta el extremo, van a pasar estas cosas. Y ahí es donde iniciamos los síntomas premonitorios de la enfermedad, de cómo conocerlo, para nosotros y para los demás. Pero ya les digo que si van a pillar una depresión, sepan que son los últimos en darse cuenta. Lo van a ver en el entorno. Lo he dicho muy bien, consumo de tóxicos, cambio en el hábito del sueño, y además tiene unas peculiaridades que tienen que ver con el cortisol. Una depresión, esa enfermedad, ¿cómo empieza? Pues verán, no todo el mundo tiene la misma susceptibilidad a tener una depresión. Dice, con lo fuerte que era de personalidad. He mandado las estructuras obsesivas de personalidad. Podemos hablar de como 10 decatipos, igual que podemos hablar de 10 colores de ojos. Y luego el iris, pues hay 7.700 millones diferentes. Es decir, nadie es igual a nadie, pero sí estructuralmente podemos ver las personas que responden de forma diferente ante el estrés. Hay que individualizar lo que queremos. La estructura obsesiva, esa personalidad fuerte, controladora, hiperresponsable, hiperpuntual, cumplidor, que no sabe decir que no, que hace el trabajo el de uno y el del otro, que no se puede relajar el fin de semana, que tiene sentimientos como de culpabilidad si no hace un poco más, pero por cierto mínimo. Economistas también, de la ama de casa hasta el médico, hasta cualquiera. Esa autoexigencia, póngalo en plan metafórico porque no es real, pero le va a servir. Es como si gastasen el limón que vamos exprimiendo, y los murcianos sabemos muy bien a lo que nos referimos, y no queda gota. Esa gota, para poner un ejemplo metafórico, sería la serotonina. Uno quiere, pero ya no se puede. ¿Qué ocurre? Como uno no se reconoce que eso es una enfermedad y una depresión porque hay un impacto social de que uno, si no tiene argumentos para deprimirse, no se puede deprimir, no es verdad. Si se deprime, a veces el organismo estalla como con la fiebre, con la infección. Cuando tenemos una infección y tenemos fiebre, la fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre lo que hace es facilitar que lleguen más glóbulos blancos, más defensas. Pues la fiebre que está ahí, que molesta, pero está haciendo una cosa. Pues verán, a veces en personas que no han tenido nunca ansiedad tienen una crisis de pánico, un panic attack. Súbitamente, incluso durmiendo, les da un estallido, sensación de falta de aire, ahogo, aumentan las pulsaciones, sudoración, por supuesto hay otros síntomas biológicos que vienen premonitoriamente, pérdida de peso,
dificultades de concentración, María Reyes lo ha dicho muy bien antes, esas alteraciones del sueño peculiares, despertar precoz de madrugada, tiene que ver con los ritmos del cortisol. Los ritmos biológicos del cortisol son ritmos biológicos, como el ciclo menstrual, que son cada 28 días, pues el cortisol cada día, en el pico de madrugada, marca un poco el devenir del estado de ánimo. Las personas con depresión están mejor por la noche y peor por la mañana. De hecho, es un marcador pronóstico. Eso nos va a decir si el tratamiento biológico, en este caso, de los serotoninérgicos, antidepresivos, va a funcionar o no va a funcionar. Casi que podemos predecir hasta el día, casi. Despertar precoz, pérdida de peso, inhibición del pensamiento, sentimientos de culpabilidad, que yo le fallo a los demás. Como lo entendemos que la sociedad y la familia esperan de nosotros porque no tenemos una causa que podemos identificar, ocurre muchas veces que decimos, no fue desde que se cambió de casa. O como yo he oído hace poco, desde que se le murió hace año y medio a su cuñado el perro. Y ahora me sale. No, eso no es una depresión, pero estamos casi que obligados a buscar que hay un determinante casuístico. No vamos a hablar de la casualidad y la causalidad, ¿verdad? Ya te he seguido en tu entrevista, magnífica, por cierto. Gracias. Como es un poco social, pensamos que tiene que haber un porqué para justificarnos esa sensación de no ser los mismos. Y ocurre más en esas personalidades fuertes que he dicho anteriormente. Esa persona que se exige permanentemente. Y que suele empezar así, porque el tema de hoy era cuáles son los síntomas premonitorios. Bueno, la persona está perdiendo peso, se despierta de madrugada, empieza a tener una ansiedad que no tenía, aumenta el consumo de alcohol, aumenta el consumo de tabaco, pero son manifestaciones externas de la ansiedad. Y saben, muchas veces los pacientes me preguntan, doctor, ¿lo mío qué es? ¿Más ansiedad o más depresión? Miren, por decirlo de una manera así, de dato, ¿no? 85% de las depresiones son ansiosas, solo un 15% son inhibidas. Que significa que los ansiolíticos al uso, en la depresión inhibida, no hacen nada, no son pertinentes. Pero esas depresiones ansiosas que se manifiestan con la careta de la ansiedad, da igual que se llame trastorno por ansiedad generalizado. Por cierto, empiezan a ocurrir cuadros de agorafobia, es decir, no podía ir a los sitios donde hay mucha gente, no me puedo meter en la nueva condomina que está muy cerrado, ni en un cine, ni en un concierto, y si voy tengo que estar en la salida pegadito a la puerta el primero, porque tengo una sensación de que voy a perder el control, que necesito ir con alguien que me dé seguridad. Todo eso va muy unido a los cuadros de depresión. Si es que da igual, la palabra ansiolítico evoca a los trastornos de ansiedad. ¿No? La ansiedad y la depresión van tan de la mano y obedecen a los mismos receptores en el mesolímbico, que es el cerebro emocional, por decirlo de alguna manera, pero están tan cerca que se hace igual. La benzodiazepina, una cosa se llama el GABA, valen para la ansiedad, pero no tratan el estado de ánimo. Pero sin embargo, esa ansiedad que genera los cuadros depresivos se trata con antidepresivos. Entonces la dicotomía, ¿lo mismo más ansiedad que depresión? Técnicamente no nos dice nada, porque hay que tratar con antidepresivos, con serotoninérgicos, con duales que llamamos, también con lo que sobre la noradrenalina. Entonces, el mensaje sería, si tenemos a alguien que tiene esos síntomas premonitorios cuando han fracasado todas las medidas de control del estrés, pero en otras veces temperamental, no caracterial, no educacional, no ambiental. Es decir, la personalidad está hecha de dos pilares. El estructural, genético, temperamento, y el caracterial, la educación, lo que nos llegamos de fuera, como nos han enseñado a defendernos ante el estrés. Claro, se tratan todos los trastornos del estado de ánimo. Cuidado que digo bien, trastornos del estado de ánimo. La inestabilidad emocional, ¿se trata con pastillas? Pues no. ¿Qué haríamos nosotros y nuestros hermanos los psicólogos? No, es fácil poner un tratamiento antidepresivo. Es difícil quitarlo, hay que quitarlo. La depresión por definición no es crónica, pero atención, muchas veces es recurrente y es estructural. Igual que la hipertensión, a veces a mí me gustaría quitar el antidepresivo, pero si lleva ya 4 primaveras en los últimos 7 años, le tiene recaídas, porque tiene que ver con un cambio estacional, no vamos a entrar ahora en por qué las estaciones intervienen en el estado de ánimo. Pues bueno, uno se pregunta, ¿pero me va a dar las pastillas para toda la vida? Pues yo no quiero llevar gafas para toda la vida ni verme narigón en el espejo todos los días, pero si yo no quiero mandar pastillas. Lo que no quiero sobre todo es una depresión que es de estructura biológica, que depende de que si mi neurotransmisor, que no hormonas, que también, mi neurotransmisor no llega al receptor, yo no puedo mandar serotonina, pero sí puedo mandar un artículo que se llama ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que hace que esa serotonina que tiene que ir al receptor de neurona a neurona no se tocan, y una sinapsis, la mando y no dejo que vuelva la serotonina, la pongo a trabajar. Parkinson. Nadie protesta que el tratamiento
permanente en la hipertensión. Hipertensión, relájate. Pero tengo hipertensión. Mi arteria está un poquito ya con mucho colesterol, no son elásticas. Y eso es otro problema. Nadie quiere mandar un antihipertensivo y no quitarlo. Hay trastornos depresivos recurrentes que necesitan, si lo quieren, les digo las cifras de la OMS. Si es un episodio depresivo una vez en la vida, de 6 a 9 meses, dura el tratamiento. Y esto hay que decirlo a los pacientes porque si no, si al mes se han puesto bien, la gran mayoría, si no 6 semanas, que ya estoy bien. Entiendo tomar tendencia y sigo bien. Lo quitan, pues ya tenemos anunciado el próximo episodio. Para reparar bien, 6, 9 meses, el tratamiento antidepresivo la primera vez. Pero si ya ha tenido 2, hay que dejarlo 2 años. Pero es que si ha tenido 3 depresiones el sujeto, hay que dejarlo 5 años. Pero si alguna de esas depresiones graves se repite, no se quita el tratamiento antidepresivo. Y esto no está en la sociedad. No es el gusto del médico, del psiquiatra, poner un antidepresivo y no quitarlo. El gusto es no volver a ver al paciente porque no vuelve a tener una depresión. Sobre todo teniendo en cuenta que los medicamentos de hoy en día no son los de hace 30 años. No tienen efectos secundarios, no tienen patrones, no tienen interacciones, no tocan el hígado ni el estómago. Ya, pero depende de una pastilla. No. Dependía de las recaídas depresivas que te dejaron sin trabajar, sin tener familia, separaciones, no te puede hacer... La depresión es mala, muy mala. Depresivo, a nadie le gusta poner, insisto, menos nos gusta la depresión, el antidepresivo es herramienta. Pero hay una hiperfocalización a cómo hago yo para no tomar pastillas que nadie quiere poner antibióticos. Nadie, pero si hay infección, pues no es la guerra contra la depresión. La guerra estaría en la sociedad en detectar la patología, no el que está en mí para estar mejor, no como controlo yo, como por cierto decía ayer con muy buen criterio. La ansiedad es el motor de la actividad, el estrés positivo nos hace tener el anhelo y el gozo de una cosa que nos gusta. Las situaciones nuevas, novedosas, hablar en público, qué sé yo, bueno, me paso todo el día hablando en público, tampoco me estresa especialmente, pero las situaciones, ese puntito de ansiedad, de incertidumbre, es motor de la actividad, me hace pensar más rápido. Salvo que los que somos un poquito mayores nos acordamos de los carburadores de los coches, que ya no tienen. Cuando no arrancaba pisaba mucho de lado ahogado. Cuando la ansiedad no sube, lo bloquea. Y es bueno esa gestión previa para no llegar, claro, ya no, ya cuando la ansiedad bloquea, ya no valen los mecanismos de defensa personal. Yo he hablado un poquito de la estructura obsesiva de la personalidad con esa especie de manera de ser de esa persona que siempre está pendiente de hacer un favor. Yo cuento mucho esta anécdota. Se detecta el obsesivo y créanme que tiene más riesgo de tener un cuadro depresivo, esa personalidad fuerte, que el que no lo es, cuando en una reunión ponen 4 amigos, tapa, 4 gambas, mejor dicho, 3 gambas y un gambón. El obsesivo no se va a coger nunca el gambón a costa de otro. Ahora, cuando esa persona agarra una depresión, tú lo pones bueno, y te la pilla yo primero. Porque el objetivo de tratar una depresión no es ponerlo bien. Es que estoy bien. Estoy bien. Ese no es el objetivo. El objetivo es, qué bien que estoy. Y ahí se come la gamba gorda. Ahí canta en la ducha. Hasta que no cantan en la ducha, el paciente no está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular cuando sea enfermedad, adaptar los tratamientos, recordar, y me remito ya para el principio, para dejar las preguntas, ya no sigo dando la vara porque estoy hablando mucho, pues no me deja tu cosa. Lo primero que hay que detectar en un cuadro depresivo, una vez que la ansiedad, el estrés de la vida cotidiana no ha sido pues, en ese contexto que es caracterial, que ahí sí podemos luchar, pero no el temperamental que nos viene dado, es que yo antes nunca tuve depresiones, ya, yo tampoco era hipertenso, ni usaba gafas. Cuando eso ocurre, los primeros síntomas son: hablan menos, se despiertan antes, pierden peso, menor actividad social, más consumo de alcohol. ¿Pero por qué alcohol? Y tabaco también. El alcohol va al GABA, actúa como un ansiolítico. Seguro que los que somos un poquito mayores ya no veamos mayores. En las películas del oeste, cuando alguien va a hacer un gol, dice ¡wiki! El alcohol tiene efecto ansiolítico. De ahí que muchas personas con ansiedad, que no son alcohólicos, lo que tienen es ansiedad y ansiedad fóbica, fobia social, para enfrentarse a situaciones, se toma el copazo primero para poder hablar con un poquito más de... Y así más termina el alcoholismo. Es el alcoholismo corrigiendo esa ansiedad de base, estructurado, pero bueno, pues lo podemos sacar de ahí de una manera más psicológica, una vez que está perfectamente establecido.
Efectivamente, está la figura esta del bebedor social. Sí, que hasta que no se toma las 2 copas no habla. Todos los conocemos. Dice, es serio, dice, pero de marcha se toma 3 y ya se vuelve dicharachero con esta chiste.